Welcome everyone, welcome back to the show. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haifong. Ben Norton se unirá a nosotros en cualquier momento. Ya lo veo entrando en el programa. Pero antes de empezar, dadle todos al botón de me gusta, que eso ayuda a que el programa tenga más visibilidad en el algoritmo de YouTube. Hoy vamos a hablar de lo que ha pasado en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. De hecho, lo que ha ocurrido es que Irán se levantó de la mesa de negociación, ha estado hablando solo con mediadores, y en ese proceso ya ha conseguido una serie de concesiones por parte de Estados Unidos, lo que supone un golpe enorme para el esfuerzo bélico estadounidense. Y Ben ha estado siguiendo exactamente cuántos golpes ha recibido Estados Unidos en esta guerra, sobre todo en este momento, en el que parece que el país intenta tomarse un respiro. Pero tenemos a Ben aquí con nosotros. Ben, me alegra verte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Danny? Bien, gracias por volver al programa. Bueno, Ben, quería empezar por Irán. Sé que has estado cubriendo este tema en tu programa, el Geopolitical Economy Report. Sí, quería empezar con algunas declaraciones del lado iraní. Primero, del ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, que dijo, y atención, para todos los que nos escuchan, que no han estado hablando con Estados Unidos. Irán ha estado hablando con mediadores debido a la amenaza de Trump de hace solo un día. Pero en estas conversaciones, ya a través del proceso de mediación, Irán dice que ha visto levantadas las sanciones a sus exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, que el bloqueo ha sido eliminado, que se han liberado 12.000 millones en activos congelados, esa es la cifra, y que el plan de reconstrucción, ese que Trump negó que existiera, pero que figura en el memorando de entendimiento, ha empezado a dar resultados. Ahora bien, Ben, me interesa saber qué opinas tú de este proceso de negociación del memorando. Se han dicho muchas cosas al respecto. Una de ellas es que Irán ha asestado un golpe importante a Estados Unidos y que eso es lo que ha llevado a esta situación. Y por eso la administración Trump estaría intentando encontrar una salida a la guerra. Otros, en cambio, dicen que no hay que confiar en el proceso. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo y de cómo están evolucionando las cosas? Bueno, creo que varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. No hay duda de que esto es un golpe importante para Estados Unidos. El objetivo de Washington era un cambio de régimen, y eso quedó clarísimo. Y todo esto ocurrió, por supuesto, apenas unas semanas después de la invasión estadounidense de Venezuela. Tenemos que tener muy presente aquella operación, ese ataque ilegal contra Venezuela, cuando Estados Unidos secuestró al presidente reconocido internacionalmente y afirmó que había llevado a cabo un cambio de régimen. En realidad, la presidenta en funciones es la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, siguiendo el orden constitucional. Pero aún así, Trump vio aquella operación y pensó que podrían repetirla fácilmente en Irán. Obviamente, eso no ocurrió. Irán demostró que tiene una capacidad de presión que Venezuela no tenía. Irán se puede mohani. Esa es una población de unos 100 millones de personas. Es una de las principales potencias militares, mientras que Venezuela, militarmente, es muy débil. Además, Irán controla el estrecho de Hormuz, el punto de tránsito de petróleo más importante del planeta. Así que Irán pudo cerrar el estrecho de Hormuz y usar esa posición de fuerza no solo contra Estados Unidos, sino contra toda la economía mundial. Eso hizo que países de todo el mundo presionaran a Estados Unidos, pidiéndole que detuviera la guerra, incluidos, ya sabes, aliados importantes como Japón y Corea del Sur. Son países y regiones que dependen muchísimo de las importaciones de petróleo. Japón obtiene alrededor del 95% de su petróleo de Asia Occidental, de lo que solemos llamar Oriente Medio. Y Corea del Sur tiene cifras muy parecidas. Europa ha boicoteado el petróleo ruso, así que cada vez depende más del petróleo de Asia Occidental.
En ese sentido, Irán ha conseguido una gran victoria. Además, si el acuerdo finalmente se lleva a cabo, y hay muchas dudas al respecto, de las que hablaremos hoy, yo, por supuesto, soy muy escéptico con las acciones del gobierno de Estados Unidos y desconfío de lo que ha estado haciendo. Dudo de su compromiso con la paz. Pero en cualquier caso, si el acuerdo sigue adelante, Irán también verá levantadas las sanciones, lo cual es muy importante, porque esas sanciones han devastado la economía iraní. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que antes fue gestor de un fondo de inversión en Wall Street, dio un discurso apenas unas semanas antes de que Estados Unidos lanzara esta guerra de agresión contra Irán. Fue el 28 de febrero. Unas semanas antes, Bessent pronunció un discurso en el que se jactó de que las sanciones estadounidenses habían destruido la economía iraní. Esa fue la forma en que él lo dijo, y presumió de que habían provocado tasas de inflación muy altas. Esa inflación destruyó el poder adquisitivo de muchos trabajadores iraníes, lo que alimentó las protestas, y no mencionó que el gobierno de Estados Unidos apoyó esas protestas. Hay informes que dicen que Estados Unidos incluso estaba enviando armas a esos militantes, a esos extremistas que intentaban derrocar al gobierno iraní. Había manifestantes, sí, pero al mismo tiempo también había insurgentes muy violentos que trataban de derrocar al gobierno. Así que Estados Unidos ha utilizado esas sanciones para intentar devastar la economía iraní. Y para la gente que pone excusas sobre las sanciones, no se dan cuenta de que no se trata solo de que Irán no pueda comerciar con Estados Unidos. Es como lo que se dice sobre Cuba. Dicen, bueno, que Cuba siempre busca excusas por las sanciones. Pero en realidad, estas sanciones son tan destructivas porque Estados Unidos está en el centro del sistema financiero internacional que se basa en el dólar. Y los países sancionados tienen muchísimas dificultades para acceder a ese sistema financiero internacional. Sus bancos quedan bloqueados del sistema de mensajería interbancaria SWIFT, porque la mayoría de los bancos del mundo, cuando se comunican con bancos de otro país, lo hacen a través de bancos corresponsales estadounidenses. Así que, si te imponen sanciones, eso hace que sea muy difícil que tus bancos puedan operar. Además, para las empresas iraníes que quieren hacer negocios con compañías de otros países, aparte del problema de los bancos corresponsales, hay otro asunto importante. Muchas empresas en todo el mundo temen las sanciones secundarias. Así que aunque no sean iraníes, por ejemplo, si una empresa iraní quiere hacer negocios con una empresa india, puede que teman que Estados Unidos imponga sanciones secundarias a la empresa india. Y por eso, ni siquiera se arriesgan a hacer negocios en Irán. China es una excepción, porque China ignora las sanciones de Estados Unidos. Es enorme, pero aún así, estamos hablando del gobierno chino. Todavía hay empresas chinas que no quieren hacer negocios con Irán porque temen ser sancionadas por Estados Unidos. Estas sanciones han sido muy destructivas para la economía, así que el hecho de que ahora se estén levantando, aunque solo sean sanciones relacionadas con el petróleo, ya sabes, Irán es un gran productor de petróleo y gas, pues que se levanten estas sanciones es otra gran victoria. Sé que querías decir algo, Danny. Podrían haber muchas más cosas, pero creo que no hay duda de que esto es una victoria para Irán. Pero al mismo tiempo, hay muchas dudas sobre la seriedad del compromiso de Estados Unidos con estas negociaciones y sobre el hecho de que no esté obligando a Israel a dejar de atacar Líbano, algo que podría hacer si realmente estuviera comprometido. Por tanto, Estados Unidos e Israel están violando el acuerdo, porque según ese acuerdo, Israel debe dejar de atacar Líbano. Eso fue lo que se pactó. Y sin embargo, Israel sigue atacando Líbano con armas estadounidenses. Shejedi, Vance reconoció que 2/3 de las armas que está usando Israel provienen de Estados Unidos.
Así que, mientras Estados Unidos no utilice su influencia, no tire de la correa de Israel y le diga que deje de atacar Líbano, es comprensible que la parte iraní sea bastante escéptica respecto al compromiso estadounidense con las negociaciones. Yeah, great points, Ben, and the points you Sí, made about muy many buenos things could be puntos, true, Ben. at Y the lo que same decías time. sobre que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo Just tiempo given the también. US's history, have the Ya United sabes, States teniendo en had, cuenta la historia de Estados heavily engaged Unidos with Iran y cómo tanto for Estados the Unidos last, como Israel year, han estado it tratando con Irán durante el demonstrates último that año, definitely eso there is demuestra no claramente que no hay un negotiation proceso process de that can negociación truly be en el que trusted, realmente se pueda when the confiar US cuando is engaged Estados in it. Unidos está implicado. Then we Pero also por have otro on the other lado, hand, como as you said, decías, esto this está is ocurriendo. happening. El Departamento del The Department Tesoro of ha Treasury has emitido una issued exención de a sanciones de executive 60 waiver, días. somewhat Algunos doubting dudan de whether que esto it's llegue a actually happening, but materializarse. in truth, Pero en it realidad, is now. ahora mismo, Not only ya no hay the ningún blockade bloqueo en is not marcha. happening, right Irán now, está exportando su and petróleo now en volúmenes Iran mayores is desde sus shipping puertos. oil, in higher volumes out of its ports. There was also talk that maybe similar to También se ha Venezuela, comentado que quizá, there could al igual que en be Venezuela, some podría haber algún tipo corruption de going on corrupción and that, y que el Iranian petróleo oil iraní would flow to the acabaría United fluyendo States, hacia Estados Unidos en lugar de hacia el to the resto del rest of the mundo, world, and y que that's por why eso se things levantaron las go through, sanciones. while Iran has Aunque Irán ha pulled rechazado back esa that, afirmación, han dicho que sus principales compradores son países asiáticos como China y que más de 40 millones de barriles van destinados allí. No hay planes de vender a Estados Unidos. Y por último, Ben, antes de escuchar tu reacción, ya sabes, el propio Donald Trump ha estado comportándose de forma diferente, incluso en sus amenazas, y sigue violando el memorando de entendimiento cuando lanza amenazas de ese tipo. Pero esas amenazas han pasado de decir un día que ni siquiera dejarían volver a casa a los negociadores si seguían hablando de enriquecimiento nuclear, a decir que tendrá que hacer lo que tenga que hacer si Irán no cumple el acuerdo. Y si no cumple Stemsworth, o si no se deben, Aidlugti Assange. Quiero decir, a estas alturas parece bastante distinto. Y luego tenemos que hablar de las sanciones. Voy a sacar este tema porque me parece muy interesante, creo que a ti también te lo parecerá, sobre lo que realmente significa levantar las sanciones, especialmente para Estados Unidos. Una de las cosas que también estamos haciendo y que ha salido en la conversación Anoche, ese dinero que se está descongelando se va a usar para comprar comida, y esa comida se va a comprar exclusivamente a través de Estados Unidos, a nuestros agricultores. Maíz, soja, todo lo que necesiten se va a comprar a nuestros agricultores. Así que nuestros agricultores están muy contentos. He recibido muchas llamadas, estaban muy contentos con eso. Así que está hablando de cómo los agricultores estadounidenses van a tener a Irán como un cliente importante. Sinceramente, parece increíble decir que Irán va a comprar maíz, soja y demás a Estados Unidos. Pero así están las cosas ahora mismo, Ben. El tono es distinto y hay acciones que lo respaldan. A pesar de que no es fácil, por no decir imposible, confiar en la palabra de Estados Unidos. Sí, quiero decir, es perfectamente posible que eso sea cierto, que Irán vaya a comprar alimentos a Estados Unidos. No es algo tan sorprendente. Quiero decir, no es una gran victoria, como Trump quiere hacerlo parecer. En cuanto al petróleo, creo que es importante entender por qué Trump está haciendo esto. No es por generosidad, obviamente, en la medida en que tenga corazón, cosa que muchos con razón ponen en duda. Es porque reconoció que había una enorme escasez de petróleo en el mercado mundial, que estuvo a punto de provocar una crisis aún peor. Bueno, para empezar, la Administración de Información Energética de Estados Unidos y la Agencia Internacional de la Energía, nombres muy parecidos, pero organizaciones distintas, ambas dijeron que estamos viviendo la peor crisis de suministro de petróleo de la historia, provocada por esta guerra. El estrecho de Hormuz es fundamental para la industria petrolera mundial.
El 20% del petróleo que se comercia en el mundo pasa por ese estrecho cada día, o al menos pasaba antes de la guerra. Eso significa que una quinta parte del suministro mundial de petróleo estaba en el aire, sin rumbo claro. Arabia Saudí consiguió redirigir parte de su producción utilizando un oleoducto que cruza desde la costa este hasta la costa oeste del país, hacia el Mar Rojo. Esto se llama el puerto de Yanbu. Sin embargo, el movimiento Ansar Allah, o movimiento Houthi en Yemen, como se le conoce, prometió cerrar el Mar Rojo en solidaridad con Irán si fuera necesario. Así que, a pesar de que había grutas alternativas al estrecho de Hormuz, la gran mayoría del petróleo que pasa por allí, probablemente unos 15 millones de barriles de un total de 20, quedó en el aire, sin poder transportarse libremente. Por eso, Estados Unidos y muchos otros países empezaron a usar petróleo de sus reservas. Estados Unidos tiene algo llamado la Reserva Estratégica de Petróleo, y ahora está en su nivel más bajo en casi 50 años, en 40 años, desde la década de los 80. Trump reconoció esto en un discurso en la cumbre del G7 que se celebró en Francia. Dijo que en 4 semanas el mundo se habría quedado sin petróleo en esas reservas y habría una escasez enorme y que la gente no podría salir a comprar gasolina. Y como dijo Trump, eso provocaría un caos económico. Esas fueron sus palabras. Así que esto demuestra que Estados Unidos se vio en esencia obligado a sentarse a negociar. Irán entendió que se avecinaba una crisis económica muy grave. Y por supuesto, todo esto ocurrió solo unos meses antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que son en noviembre, dentro de muy poco. Y ya hemos visto cómo el precio de la gasolina se ha disparado. Imagina lo que pasaría si Estados Unidos no tuviera nada de petróleo en sus reservas. Irán entendió que eso le daba una gran ventaja. Y creo que eso explica por qué Estados Unidos ha levantado las sanciones sobre el sector del petróleo y el gas iraní. Ahora, mencionabas que hay debate sobre si Irán está vendiendo petróleo a Estados Unidos o no, y cosas así. Sinceramente, no creo que eso sea tan importante, porque lo que Trump quiere de verdad es aumentar la oferta de petróleo en el mercado global para bajar los precios. Así que, aunque Estados Unidos no compre directamente ese petróleo a Irán, mientras consigan reducir el precio de la gasolina, eso es lo que realmente le preocupa a Trump. Porque evidentemente es algo que preocupa mucho a los estadounidenses. Como en Estados Unidos hay tan poco transporte público, fuera de Nueva York prácticamente no existe. Todo el mundo tiene que conducir a todas partes. Por eso la gente es muy sensible al precio de la gasolina. Y ese precio afecta a todas las demás partes de la economía, porque gran parte del transporte se hace en camiones, y los camiones necesitan mucho diésel. El precio del diésel se ha disparado por culpa de esta guerra. Así que, cuando los camiones que transportan comida, ropa y otros productos tienen que gastar mucho más en combustible, acaban cobrando más por lo que envían, por lo que transportan. Y al final, el precio de todo sube. La inflación en Estados Unidos se ha mantenido alta de forma constante. Los datos oficiales del IPC, los datos de precios al consumo, la inflación, el índice de precios al consumo que mide la inflación de los consumidores, están ahora cerca del 4%. Y probablemente esa cifra sea bastante conservadora, porque se trata de datos agregados que incluyen todos los bienes y servicios en una enorme cesta. Así que en resumen, la inflación está subiendo. Los estadounidenses se están quejando, y Trump necesita realmente una forma de bajar el precio del petróleo. Ahora bien, sobre los otros aspectos del acuerdo, sigo siendo bastante desconfiado, bastante escéptico. Pero incluso si Estados Unidos no cumple con todos los demás puntos, el hecho de que se hayan levantado esas sanciones a Irán sigue siendo una gran victoria. Y esto va a ayudar mucho a la economía iraní, que ha estado sufriendo por la devaluación de su moneda, la hiperinflación y la escasez. Es, sin duda, una gran victoria para Irán.
Sí, quiero decir, Irán acaba de salir de un gran conflicto militar con Estados Unidos, que se supone que es la principal superpotencia militar y económica, y está saliendo mejor, al menos en estos términos, de lo que estaba antes de la guerra. Por supuesto, se han hecho muchos sacrificios, sobre todo en vidas humanas, para llegar a ese punto. Pero aún así, antes había sanciones, y ahora no las hay. O al menos hay una pausa en las sanciones, lo que va a traer un alivio muy inmediato para la economía. Quiero saber tu opinión sobre esto, Ben. Sabes, Mohammad Ghalibaf, el presidente del Parlamento iraní, está de camino, creo, a Mascate, en Omán, para mantener más conversaciones. De nuevo, todas las conversaciones que están teniendo lugar hoy, ahora mismo, no son Irán sentado frente a JD. Ya sabes, Ghalibaf frente a JD Vance. Son mediadores. Así que, tanto si es Pakistán como Omán. Pero ahora mismo están visitando Omán. Y él dijo lo siguiente: el ejército logra las victorias. Ahora las negociaciones las hacen avanzar. Si surgen problemas, podemos responder con misiles o resolverlos mediante la negociación. No soy diplomático, soy un combatiente. Lo militar y la diplomacia se complementan. No lo abandonaremos hasta lograr el resultado final. Quería conocer tu reacción a eso, porque él está respondiendo a muchas críticas que se han hecho por el simple hecho de participar en este proceso con Estados Unidos. ¿Qué opinas de esas críticas? Algunas vienen de dentro de Irán, como decías, con mucha desconfianza hacia el proceso, y creo que con razón. Y otras vienen de comentaristas y observadores externos, que dicen que quizá haya motivos más oscuros por los que los líderes iraníes podrían estar participando en unas negociaciones para resolver algo que en realidad no se resolverá en la mesa. ¿Qué piensas de todo esto? Creo que a veces esas críticas son un poco inmaduras. Quiero decir, en todos los conflictos, prácticamente a lo largo de la historia moderna, hemos visto negociaciones entre las dos partes que estaban en guerra. Vietnam negoció con Estados Unidos. El liderazgo vietnamita negoció con Henry Kissinger, uno de los peores, y mucho además. Fue una negociación larga, tampoco fue corta, pero sí continúa. Sí, exactamente. ¿Tú crees que Ho Chi Minh quería reunirse con Estados Unidos después de que mataran a 3 millones de vietnamitas en 20 años de guerra? Claro que no, pero así son todos los conflictos. Quiero decir, así es como terminan las guerras. Normalmente uno de los bandos gana. Vietnam ganó esa guerra militarmente, pero aún así hubo negociaciones. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Mira, Irán ha ganado esta guerra. Es evidente. Hay gente que dice que Estados Unidos podría ganar, pero eso implicaría enviar quién sabe cuántas tropas, quizá 1 millón, y cuántos muertos. Y aún así, soy escéptico con quienes afirman eso, porque basta con mirar lo que pasó en Afganistán. Estados Unidos estuvo allí 20 años, y aún así perdió frente a los talibanes. Pero en cualquier caso, Estados Unidos no quiere tener muchas bajas, porque eso provocaría una gran reacción dentro del propio país. Así es como Estados Unidos libra las guerras desde Vietnam, ¿verdad? Cuando hubo aquellas protestas masivas por el hecho de que existía el reclutamiento obligatorio. Muchos estadounidenses, y tristemente, voy a ser sincero, muchos estadounidenses no se preocupan demasiado por estas guerras criminales de agresión mientras no mueran demasiados soldados estadounidenses. Exacto. La cifra oficial es más o menos unos 20 soldados estadounidenses muertos, pero eso sigue siendo muy poco si lo comparamos, por ejemplo, con la guerra de Afganistán o la de Irak. Así que claramente, Estados Unidos es muy reacio a aceptar bajas. Así que Estados Unidos no puede escalar más. Trump quería librar esta guerra desde el aire y luego quizá usar a los países vecinos. Los Emiratos Árabes Unidos también estaban atacando a Irán, y por supuesto, Israel estaba atacando a Irán. Pero Estados Unidos se quedó sin opciones para seguir escalando, así que se ve obligado a negociar. Bien, sí, Irán ganó militarmente, pero al mismo tiempo, Irán tampoco quiere que esto vaya más,
Por eso quiere negociar. Como se puede oír en esos comentarios, están preparados para seguir luchando, pero tampoco quieren que mueran más iraníes. No sabemos la cifra exacta, pero han muerto miles de iraníes. Y no solo líderes políticos y militares, sino también civiles, ya sabes, niños. Este ataque tan terrible, un ataque doble o triple, llevado a cabo por el ejército estadounidense contra una escuela, en su mayoría de niñas, en Irán, es absolutamente espantoso. Es una tragedia horrible. Sí, tiene sentido que Irán esté negociando. Claro que Irán no confía en Estados Unidos. Nadie confía en Estados Unidos. Ni siquiera los llamados aliados de toda la vida confían en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, Irán sabe que tiene esa baza de la que hemos estado hablando, el estrecho de Hormuz, el arma del petróleo. Así que Irán entiende que si Estados Unidos sigue incumpliendo partes del acuerdo, como ha hecho con el ataque israelí al Líbano, puede volver a cerrar el estrecho de Hormuz. Mira, yo creo que el liderazgo iraní es muy consciente de esto. Son gente muy inteligente, muy bien formada, todos tienen doctorados, ¿no? Y luego Trump manda, pues, a su amigo multimillonario del sector inmobiliario, que no tiene ninguna experiencia en relaciones internacionales y mucho menos en diplomacia, para negociar. Es un chiste. Manda a su yerno. Así que Irán entiende muy bien cómo funciona este proceso. Conocen las limitaciones, pero también saben que hay que ser realistas. Así es como funcionan realmente las relaciones internacionales. A veces hay que sentarse a hablar. No puedes decidir quiénes son los otros negociadores, y aún así tienes que sentarte con ellos e intentar llegar a un acuerdo. Y si no lo cumplen, entonces utilizas tu influencia sobre ellos hasta que finalmente lo hagan. La palabra clave aquí, Ben, es presión. Y es algo que últimamente está haciendo que Trump se muestre bastante sensible y a la defensiva, porque incluso los medios más convencionales están empezando a cuestionar este tipo de presión. Ya sabes, ahora hay muchas críticas a la administración Trump en los medios tradicionales. Es muy curioso cómo cambia todo esto. Antes de que la guerra terminara oficialmente, o digamos, antes de que cesaran los combates, había muchas críticas sobre lo que mencionabas antes, la crisis económica que se avecina, y también sobre algunos otros puntos, no todos, pero algunos de los que tú y nosotros hemos comentado aquí en el programa. Pero ahora que existe este memorando de entendimiento, todas las críticas van en la dirección contraria, que Trump está siendo demasiado blando con Irán. El cambio ha sido rapidísimo. Pero aquí tenemos a Donald Trump respondiendo precisamente a esa cuestión de la presión en el contexto de estas negociaciones. ¿Eso les da ventaja? Perdón, espera un momento. Va un poco demasiado rápido, no sé. Lo tenía en 1,5. Voy a ponerlo en 1,25. Ahora sí. Sabes, la Marina ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido. Todos sus líderes están muertos. Todo su país es un desastre. Su economía está destrozada. Y fíjate, el Times, el falso New York Times, dijo, está más o menos igual que hace 4 meses. No, hace 4 meses tenían una marina, 159 barcos, para ser exactos. Ya no existe. Toda la marina ha desaparecido. Los 250 aviones, todos desaparecidos. Su defensa antiaérea, desaparecida. Su radar, desaparecido. A estos tipos les encanta el radar, pues su radar ha desaparecido. Todo ha desaparecido. Sus líderes, desaparecidos. Todo su país, desaparecido. Y el Times dice, están más o menos igual que hace 4 meses. La razón por la que los medios lo están haciendo tan mal, o dicho de otra forma, la razón por la que gané por una mayoría aplastante, aunque tuve un 92% de prensa negativa, toda prensa falsa, es porque es cree en la prensa. Esa fue su respuesta a una simple pregunta sobre el margen de maniobra en estas negociaciones. Muy, muy a la defensiva. Y por supuesto ya hemos escuchado este discurso antes. Pero Ben, te paso la palabra.
Es tan evidente que Irán tiene la ventaja. Es curioso, Trump usa mucho una expresión que repite todo el tiempo. Tenemos las cartas. Tenemos las cartas. Dijo exactamente lo mismo sobre China el año pasado, cuando intensificó la guerra comercial y acabó aprendiendo por las malas que en realidad China tenía mucha más ventaja. China tenía las cartas. Y con Irán pasa algo parecido. Sí, Estados Unidos puede seguir bombardeando Irán, pero para empezar, ¿qué objetivos? Como él mismo dijo, muchos de los grandes objetivos fáciles de alcanzar, como barcos o aviones, ya han sido destruidos. Pero gran parte de las capacidades militares de Irán son más de tipo guerrillero, combates subterráneos y difíciles de localizar. Irán es un experto mundial en drones y puede fabricar estos drones Shahed baratos, que cuestan de media unos $20,000 cada uno. Comparado con otro equipamiento militar, eso es muy barato. Básicamente es como un coche volador, y son drones kamikaze. Los lanzas y simplemente destruyen objetivos. Y es casi imposible para Estados Unidos detener eso, porque Irán no necesita 159 barcos, o lo que haya dicho, ni una gran fuerza aérea para fabricar drones bajo tierra, en las instalaciones que tiene repartidas por todo ese país enorme, lleno de montañas. Tiene 100 millones de habitantes. Es imposible para Estados Unidos frenar eso. Y cuando se trata de la marina iraní, Trump no deja de repetirlo. Le encanta decir, destruimos su marina y sus barcos. Él piensa en la guerra de una forma muy convencional, como si estuviéramos en el siglo XVIII, con un ejército a un lado y otro al otro lado, que se enfrentan en el campo de batalla, y gana quien tenga más soldados en pie al final. Pero la guerra ha cambiado muchísimo, sobre todo con el uso de drones, y claro, con la guerra de guerrillas. Como hablábamos del caso de Vietnam, Vietnam era uno de los países más pobres del mundo, y aún así derrotó al imperio más poderoso, precisamente porque la naturaleza de la guerra ha cambiado por completo. Y sí, vale, Estados Unidos ha destruido la Fuerza Aérea y la Marina de Irán, en la medida en que existían. Eran muy pequeñas, Irán no había invertido mucho en ellas. En cambio, ha invertido sobre todo en drones y misiles. Irán es un líder mundial en tecnología de misiles, y no necesita una fuerza aérea ni una manera naval para cerrar el estrecho de Hormuz. Todo lo que Irán necesita son algunos misiles, drones y esas pequeñas embarcaciones que envían para bombardear o amenazar a los barcos que pasan. Esos enormes buques que cruzan el estrecho de Hormuz. Y basta con que Irán hunda uno solo para que los demás petroleros no quieran pasar. Primero, porque la gente que va a bordo no quiere arriesgar su vida, obviamente. Y segundo, porque esos barcos transportan petróleo por valor de muchos millones de dólares. Además, las compañías de seguros se niegan a ofrecerles pólizas para cubrir esos millones en petróleo. Y claro, todos esos inversores internacionales y las empresas navieras no van a enviar sus barcos, sus petroleros, por el estrecho de Hormuz si no tienen seguro, porque si el barco se hunde, pierden todo ese dinero y no está asegurado. Así que hay todos estos niveles encadenados de dependencias, de vulnerabilidades dentro de la economía internacional. Y Estados Unidos está profundamente integrado en esta economía globalizada, especialmente en esas redes de materias primas como el petróleo y el gas natural. Ni siquiera he mencionado los fertilizantes, porque muchos de los productos químicos que se usan para fabricarlos vienen del Golfo Pérsico. Namraini fiori tuk innomakas isefthusynthas. Y eso también significa que va a haber escasez de alimentos, porque los agricultores, acabamos de pasar la temporada de siembra, no pudieron conseguir suficiente fertilizante. Eso quiere decir que cuando llegue la cosecha dentro de unos meses, habrá una gran escasez de comida, lo que va a provocar más inflación. Así que, de nuevo, a Trump le encanta presumir de destruir esos grandes objetivos, como los barcos. Pero en realidad, ese no es el principal objetivo de Irán. Está muy claro que Irán tiene una capacidad de presión considerable.
Y Estados Unidos, como ese gran imperio, con 804 bases militares al otro lado del mundo, simplemente no puede ganar una guerra cuando Irán utiliza este tipo de tácticas no convencionales, de estilo guerrillero, igual que Estados Unidos no pudo derrotar a Vietnam. Sí, Sí, sí. Y las negociaciones, espero que la gente quizás se anime un poco con esto. Vietnam, de hecho, mantuvo negociaciones con Estados Unidos durante 5 años enteros. Los acuerdos de París, en realidad, tardaron todo ese tiempo en lograrse, hasta que se estableció un alto el fuego real y se cerraron los términos para poner fin a la guerra. Pero claro, Estados Unidos acabó bombardeando países vecinos y continuó las operaciones dentro de Vietnam hasta el 75. Así que, desde el 68 hasta el 73, hubo negociaciones, y hasta el 75 Estados Unidos seguía básicamente en guerra. Es un patrón de comportamiento, pero también demuestra que Vietnam, un país que ganó una guerra contra Estados Unidos, sí participó en negociaciones. Y sobre lo otro que mencionabas, Trump siempre está, y no, a estas alturas, los mercados, los del petróleo, los financieros, no quieren oír hablar de guerra. No quieren oír nada del boom, boom, bam, bam, ni nada de eso. Solo quieren saber si pueden vender al alza o a la baja, según cómo se comporte Estados Unidos. Pero él sigue hablando así, y cada vez se sabe más sobre cómo, durante los combates activos de esta guerra, hubo muchísimos momentos de gran vergüenza y daños importantes para el ejército estadounidense. Más de 40 aeronaves, incluido un F-5 iraní. Bueno, en realidad, es un avión estadounidense, de la época de la Guerra Fría, de los años 50 o algo así. Quedó completamente destruido. Y también la base de Camp Buehring, en Kuwait. Fue una situación realmente mala. Y ahora sigue saliendo más información sobre todo esto. Así que hay mucha proyección. Pero me parece bastante interesante que todo esto ocurra justo cuando empiezan a aparecer concesiones reales. Y esas concesiones son importantes. Hablamos del alivio de sanciones y de los activos congelados. Es decir, todo eso. No estamos realmente, aunque no estoy de acuerdo con los demócratas, ni con otros sectores neoconservadores que critican a la administración Trump por ser demasiado blanda con Irán, o incluso peor que el acuerdo nuclear. Creo que todo eso es un discurso belicista. Pero dicho esto, hay algo de verdad en ello. El acuerdo nuclear ofrecía condiciones más favorables para Estados Unidos que lo que ahora parece tener que hacer simplemente para lograr una pausa en los combates. Porque se han acorralado a sí mismos. O siguen luchando y se encaminan hacia esa crisis económica que mencionabas, o le dan a Irán parte de lo que quiere para poder prolongar la pausa. Pero, ¿tú qué opinas de eso? Sí, creo que eso es correcto. Quiero añadir solo una cosa. El acuerdo que hemos visto hasta ahora, los términos del memorando de entendimiento que firmaron Estados Unidos e Irán, son muy parecidos a lo que mencionabas. El acuerdo anterior con Irán, conocido como el JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto, que se negoció originalmente entre 2013 y 2014 y se firmó como ley internacional en 2015. Y los términos de Trump son básicamente los mismos. Pero hay otro aspecto importante en todo esto que resulta más favorable para Irán y que no estaba incluido en el JCPOA, y es ese supuesto fondo de inversión de $300,000 millones. Ahora, Reuters ha confirmado que esto existe, que forma parte del memorando de entendimiento. Otros medios también lo han publicado. La administración Trump está siendo bastante ambigua al respecto. Lo niega, pero no del todo. Aún así, no sabemos mucho sobre este tema. Lo que sí sabemos es que no se trata necesariamente de un fondo de reconstrucción, sino más bien de un fondo de inversión. Irán estaba exigiendo reparaciones, algo a lo que tendría derecho. Pero, por supuesto, Estados Unidos nunca va a pagar reparaciones. Así que, en su lugar, Trump está obsesionado con cerrar todos estos acuerdos de inversión.
Según Reuters, el plan incluye $300.000 millones en inversiones, más de 150.000 millones con B. Es muchísimo dinero. Más de 150.000 millones de dólares, de los cuales supuestamente ya se han asignado. Y esto viene de empresas, no de gobiernos. Según Reuters, se trata de compañías surcoreanas, japonesas y malasias. No mencionaron a China, y dudo que China forme parte de esto. Estoy seguro de que China no está en este acuerdo porque, como sabemos, China ha estado trabajando entre bastidores con Pakistán para intentar mediar en estas negociaciones. China, por supuesto, no quiere una guerra. Además, es el mayor comprador de petróleo iraní. Pero al mismo tiempo, no me sorprendería que empresas chinas acabaran participando en gran parte de estas inversiones. Y Trump probablemente incluso lo contará como parte del paquete, porque le encanta atribuirse méritos por cosas que no ha hecho. En cualquier caso, los detalles de todo esto todavía se están negociando. Pero eso no estaba incluido en el JCPOA. Así que claramente, hay gente escéptica que dice, bueno, esto no necesariamente va a ayudar a Irán. Pero lo que Irán quiere es que su economía sea vista como una economía normal dentro del sistema internacional. Irán quiere poder comerciar con cualquier país del mundo. Y sí, estoy seguro de que Irán estaría encantado de recibir inversión extranjera directa, porque eso ayuda a normalizar su economía ante la comunidad internacional. Ahora bien, yo siempre he subrayado en mis análisis que las sanciones contra Irán son casi por completo sanciones unilaterales de Occidente y que violan el derecho internacional. Hubo algunas sanciones de la ONU, aunque por supuesto, con el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo con Irán de la era Obama, esas sanciones de la ONU fueron levantadas. Así que en realidad, de lo que hemos estado hablando son de las sanciones unilaterales ilegales de Occidente que violan el derecho internacional. Pero en cualquier caso, Irán lo que quiere es poder comerciar con quien quiera. No quiere que otros países teman sanciones secundarias por hacer negocios con él. En ese sentido, claro que Irán va a recibir con agrado esta inversión extranjera, todos estos paquetes y este acuerdo, porque es como si la bota que Estados Unidos ha tenido sobre el cuello de Irán se levantara un poco. Y aunque esa bota no se haya quitado del todo, el hecho de que haya menos presión es muy importante para que Irán pueda volver al menos a una cierta normalidad. Y esto es algo que, bueno, yo nunca he estado en Irán, pero he pasado mucho tiempo en América Latina. He estado en muchos países sancionados, como Venezuela y Cuba. He hablado con muchísima gente y lo que realmente quieren es un poco de aire, espacio, para poder funcionar con normalidad en la economía internacional sin sentirse asfixiados por Estados Unidos. Y eso, desde luego, es también lo que quiere Irán. La diferencia es que Irán tiene esa capacidad militar y el control del estrecho de Hormuz que le ha permitido presionar a Estados Unidos para que haga esas concesiones. Mientras que, claro, Venezuela y Cuba están en una posición mucho más débil. Y pueden pasar cosas grandes cuando una nación tiene la capacidad de desarrollarse de forma independiente dentro de la normalidad del mercado económico global. Muchos países miran a China en ese sentido. China fue en su día un país sancionado. Estados Unidos ni siquiera la reconocía. La ONU tampoco la reconoció durante bastante tiempo, hasta 1971. Es decir, 22 años completos, desde el 49 hasta el 71. Es mucho tiempo, y tuvo un impacto real. Quiero decir, China avanzó mucho, pero no fue un progreso en relación con el nivel de desarrollo que existía en el mundo. Fue un progreso dentro de un nivel de desarrollo bajo. Y ahora, mira dónde está China. Eso es lo que Irán observa. Por eso Irán ha logrado avances bastante importantes, incluso bajo sanciones. Pero ya sabes, Irán, Cuba, estos países ven lo que puede ser posible. No se trata solo de sobrevivir y de intentar hacer historia humana bajo el peso de las sanciones, sino de poder avanzar más,
de satisfacer las necesidades de la gente y de alcanzar niveles que antes no eran posibles. Ese es realmente el punto. La cuestión no es quedarse estancado en la privación porque te hayan dejado sin acceso a ciertos suministros médicos, alimentos u otros recursos naturales que quizá no tengas. Simplemente porque los países o las empresas no pueden hacértelos llegar por miedo a las consecuencias. Así que es algo importante que Irán, aunque solo sean 60 días o incluso una semana, da igual, el precedente ya estaría creado. Y eso es muy complicado para Estados Unidos. Ahora le resulta más difícil a Estados Unidos echarse atrás en su palabra, que creo en otros casos en los que había insinuado algunas de estas cosas a Irán. Y al final, claro, Trump rompió el acuerdo nuclear, el JCPOA, y nunca vimos un alivio de las sanciones. Pero, ¿alguna opinión sobre eso antes de que ponga otra cosa? Sí, voy a hacer una predicción aquí. Creo que la exención de sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo iraní se va a mantener, va a continuar. No creo que sea algo temporal. Ahora, sobre las demás sanciones, ya veremos. Y en cuanto al compromiso de Estados Unidos de devolver a Irán sus fondos congelados, que por cierto, los críticos de esto, ya sabes, los neoconservadores y demás, acusan a Trump de darle a Irán miles de millones de dólares. Ese dinero es de Irán. Fue robado por Estados Unidos. Es totalmente ilegal según el derecho internacional. Estados Unidos tiene la obligación legal de devolver esos fondos. Así que sí, obviamente es una victoria para Irán, porque Estados Unidos actúa como un criminal, como un pirata. Pero al mismo tiempo, no es que Trump haya hecho una concesión absurda. Está legalmente obligado a hacerlo. Pero incluso si Estados Unidos no descongela los activos congelados, creo que no volverá a imponer sanciones al petróleo y al gas de Irán, por los motivos de los que hablaba antes, por la sensibilidad de los mercados internacionales de materias primas. Y lo único que realmente le importa a Trump son los mercados financieros. Por eso Trump calcula constantemente el momento de muchos de estos anuncios. Por ejemplo, un viernes, justo después de que cierren los mercados para el fin de semana. O al contrario, un lunes por la mañana, justo cuando abren para la semana. Trump presume todo el tiempo de que el S&P 500 está en su nivel más alto, aunque él suele hablar del Dow Jones, que bueno, es más de su generación. Así que, en lo que respecta a los mercados de materias primas, los operadores de petróleo están muy preocupados por estas enormes carencias. Como reconoció Trump en su discurso en la cumbre del G7 en Francia, el pasado mes de junio, solo quedaban 4 semanas de reservas de petróleo en el mundo. Y después de eso, habría una crisis enorme. Quiero decir, ya había una crisis, pero sería aún peor. La gente no podría comprar gasolina. Habría una escasez masiva y, como él mismo dijo, un auténtico caos. Así que Trump reconoce que esto es lo que realmente le preocupa, que hay que levantar las sanciones al petróleo y al gas iraní para normalizar los mercados de materias primas. Porque, si no, Irán seguirá bloqueando el estrecho de Hormuz. Irán siempre ha hablado de eso. Sabes, recuerdo que tú y yo, Dani, llevamos años hablando de este tema, de cómo Irán tenía ese poder de cerrar el estrecho de Hormuz, aunque en realidad nunca lo hizo. Ahora que, ya sabes, el genio ha salido de la lámpara y ya no se ve como una decisión tan descabellada, Irán podría hacerlo de nuevo sin problema. Así que, incluso si Estados Unidos no cumple con las demás partes del acuerdo, creo que se va a ver obligado a levantar todas las sanciones relacionadas con el sector del petróleo y el gas iraní. No van a volver a imponer esas sanciones. Y aunque las otras sanciones sigan, aunque Estados Unidos viole otras partes del acuerdo, esto es una gran victoria para Irán, porque gran parte de su economía depende de la exportación de petróleo y gas. Quiero decir, sigue siendo en gran medida un estado petrolero. Irán ha diversificado su economía más que países como Venezuela o Arabia Saudí, pero aún así depende muchísimo de las exportaciones de petróleo y gas. Yeah, and it's a big blow to
Sí, y también es un golpe importante al arma de las sanciones, a su legitimidad, y además una lección en realidad para el mundo, porque muestra cómo si quien usa esa arma no logra una victoria importante sobre ti, quizá existan formas de dificultar económicamente las cosas para Estados Unidos y para quienes imponen sanciones, de modo que ellos también se vean obligados a levantarlas. Creo que Irán ha mostrado al mundo algo muy importante, algo que se tendrá en cuenta y se estudiará durante generaciones. Quería preguntarte, Ben, sobre, mencionaste a China y a Axios. A estas alturas, básicamente es una operación de inteligencia estadounidense. Pero ahora tienen un programa. Y en ese programa entrevistaron a Donald Trump sobre, ya sabes, esto fue después del memorando de entendimiento. Y lo ha dicho varias veces. De hecho, ha agradecido a China en más de una ocasión por no involucrarse en la guerra. Así es como lo plantea. Me interesa saber qué opinas de esto. Últimamente ha estado hablando de China de una forma diferente. Hay algunas sanciones recíprocas relacionadas con las tierras raras y la tecnología, y Estados Unidos ha presentado a muchas empresas chinas como activos militares. Pero es curioso cómo esta guerra ha cambiado el tono de la administración estadounidense hacia China. Esto fue lo que dijo. ¿Sabes quién es muy inteligente? El presidente Xi de China. Es un hombre muy inteligente. No llegas a esos niveles, a dirigir un país, aunque fuera un país pequeño, si no tienes algo especial. En algunos casos no sale bien, pero necesitas tener algo especial. No es algo fácil de hacer. ¿Qué es lo que más admiras de Xi? Tenemos una relación muy buena. Y probablemente me oíste decir ayer que quería darle las gracias, porque no se metió en todo el asunto con Irán. Podría haberse involucrado. Podría haber enviado un bonito petrolero escoltado por 12 destructores y ver si lograba abrirse paso a la fuerza a través del bloqueo, que fue un acontecimiento militar increíble. Creo que pasará a la historia como una de las grandes maniobras militares. Fue tan importante como todos los bombardeos que hicimos. De verdad estaban muriendo. No tenían dinero, no tenían nada durante meses. Pero el presidente Xi les dijo, agradecería mucho que no os involucrarais. Estuvo genial, no se involucró. Creo que si otra persona hubiera dicho eso, ni siquiera habría tenido el valor de pedírselo. Ni siquiera sé si él sabe de qué está hablando a estas alturas. De hecho, mucho del petróleo, incluso durante los combates más intensos, se estaba desviando hacia China desde Irán. Aún así, esta es la narrativa que él plantea. Pero es interesante el tono. Ya hemos pasado la mitad del mandato de la administración estadounidense, y aunque todavía hay miembros del Partido Republicano y otros sectores del establishment político muy comprometidos con la idea de una guerra contra China, la administración Trump, el propio Trump, y en gran parte el enfoque de todo su gobierno, debido a que Irán era un enorme atolladero y un problema mayúsculo, han permitido que China tenga, creo yo, bastante más margen de maniobra, sobre todo en los frentes de la guerra política y económica, y también en el de la guerra propagandística. ¿Qué opinas de los comentarios de Trump al respecto? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero solo una pequeña corrección, Danny. Aún no hemos pasado la mitad. Espera, ¿qué día es hoy? ¿Junio de 2024? No lo estamos. Sí, en enero estaremos a mitad de camino. Supongo que estoy soñando un poco. Aún queda mucho por recorrer. Llevamos más o menos un 35% del camino. Parece que ya hubieran pasado 4 años, pero no. Aún queda mucho camino por delante. 2 años y medio todavía. Vale, y luego, ¿quién sabe qué vendrá después? Porque no va a mejorar mucho, ni siquiera cuando Trump se vaya, si es que se va. Le encanta hablar de un tercer mandato. Pero volviendo a tu punto, con el que estoy de acuerdo, es interesante ver esos comentarios de Trump. Lo que hemos visto es que con China, Trump y en general, Estados Unidos han sido puestos en su sitio. Con Irán también, pero sobre todo con China.
Y esto demuestra primero el declive del poder del imperio estadounidense, que está claramente en decadencia. Eso es evidente. Y en segundo lugar, el auge de China e Irán, y este mundo más multipolar en el que vivimos hoy, con la influencia que ambos tienen. Hemos estado hablando del poder de negociación de Irán, pero en realidad China tiene muchísimo más. Trump lo aprendió por las malas cuando lanzó la guerra comercial que inició durante su primer mandato, en 2018. Y luego Biden, en muchos aspectos, la continuó. La diferencia es que la guerra comercial de Trump contra China fue, digamos, muy amplia. Básicamente, iba contra todos los productos chinos. En cambio, Biden la mantuvo, pero centró el foco en el sector tecnológico de China. Apuntó a los semiconductores, a las piezas de computación cuántica, a los vehículos eléctricos, a las baterías y a los paneles solares. Esas son las principales áreas a las que la administración Biden impuso aranceles muy altos y restricciones a la exportación. Luego llegó Trump, en su segundo mandato, y en 2025 intensificó enormemente la guerra comercial. Y de nuevo, fue algo muy amplio, contra todos los productos chinos. En un momento dado, Estados Unidos llegó a amenazar con aranceles del 145%, que en la práctica equivalen a un embargo comercial. Fue una auténtica locura. Pero lo que sorprendió a Estados Unidos fue que esta vez China estaba preparada. Y hay un inversor y analista francés muy interesante que se llama Louis Vincent Gave. Voy a tomar prestado su análisis. Lo que a él le gusta decir es que en la primera administración de Trump, Estados Unidos era el matón que estaba golpeando a China, ¿verdad? China no estaba preparada para la guerra comercial que empezó en 2018. Fue algo bastante sorprendente. Así que, como dice Louis Vincent Gave, China pasó la última década poniéndose en forma, yendo al gimnasio, preparándose cada día para devolver el golpe al matón. Así que, cuando Trump volvió el año pasado y reanudó la guerra comercial, China llevaba ya 7 u 8 años entrenando en ese gimnasio. Y China contraatacó. Le dio un puñetazo a Estados Unidos y lo dejó fuera de combate. China lo hizo imponiendo restricciones a la exportación de tierras raras. El complejo militar industrial estadounidense simplemente no puede funcionar sin las tierras raras y los minerales críticos que vienen de China, porque China lleva décadas invirtiendo en toda la cadena de suministro. Y no solo en la parte final, sino también en la intermedia y en la inicial de esa cadena. China domina la cadena de suministro de muchísimos minerales críticos y tierras raras, desde la extracción, el transporte y el procesamiento hasta la exportación, en todos los niveles. Así que ahora Estados Unidos reconoce que no puede funcionar sin eso. Literalmente, no puede fabricar los sistemas de armas que quiere preparar para una posible guerra futura con China sin las tierras raras y los minerales críticos que vienen de allí. Por eso, los centros de estudios en Washington, como Brookings, y todos esos think tanks belicistas, financiados por el complejo militar industrial, han publicado una larga serie de informes advirtiendo que la base industrial de defensa estadounidense, como ellos la llaman, no puede funcionar sin esas tierras raras procedentes de China. Además, Estados Unidos pensaba que China dependía más del mercado estadounidense que al revés. Es justo lo contrario. Muchas empresas en Estados Unidos le dijeron a Trump, mire, no podemos funcionar sin todos esos suministros que vienen de China, incluso aunque no importen los productos terminados desde allí, que muchas sí lo hacen. Muchas compañías estadounidenses, incluso las manufactureras, importan no solo minerales y materias primas, sino también otros componentes, tornillos, herramientas, piezas pequeñas que necesitan para fabricar sus vehículos o lo que sea. No pueden operar sin China. Apple, por supuesto, es el ejemplo más claro. Durante años, el gobierno estadounidense ha estado presionando a Apple para que traslade sus fábricas fuera de China, a la India o incluso a Vietnam.
Y eso resulta bastante curioso, porque Vietnam está aprovechando con mucha habilidad este conflicto entre Estados Unidos y China para sacar beneficio propio. Y tienen derecho a hacerlo. Están siendo muy inteligentes, manteniendo buenas relaciones con ambos lados. Pero la realidad es que Tim Cook ha hablado de esto. Tim Cook, el director ejecutivo saliente de Apple, dijo, mira, la razón por la que estamos en China no es por los bajos costes laborales. De hecho, los salarios en China ahora son mucho más altos que en todos los países vecinos. Los salarios chinos se han multiplicado por más de 10 en los últimos 30 años. La razón por la que Apple sigue siendo tan dependiente de China es porque China tiene, primero, toda la cadena de suministro dentro del país. Vas a una ciudad como Guangzhou y puedes encontrar todo en una sola calle. Son conocidos por lo que llaman esos clústeres industriales, ¿verdad? Es decir, todo lo que necesitas no lo encuentras solo en una ciudad, sino muchas veces en una misma calle o en una zona concreta. Puedes encontrar todo lo que necesitas como fabricante. Además, China ha invertido muchísimo en educación y formación, así que cuentan con trabajadores muy cualificados. Apple, por ejemplo, ha tenido muchas dificultades para encontrar en la India el mismo nivel de trabajadores cualificados. Y también hay una infraestructura muy buena en China, porque el gobierno chino ha invertido en algunas de las mejores infraestructuras del mundo, algo que no existe en un país como la India. Y desde luego, en Estados Unidos faltan trabajadores cualificados porque el país se ha desindustrializado. Así que, incluso si Trump quiere reindustrializar Estados Unidos, pero aunque Estados Unidos llegara realmente a tener empresas construyendo fábricas, cosa que no está ocurriendo, seguiría necesitando trabajadores cualificados. Y no hay muchos, porque el país se ha desindustrializado. La gente que antes sabía cómo manejar esas fábricas queda muy poca. Son mayores, están jubilados. China, en cambio, tiene todas esas ventajas fruto de décadas de inversión y de planificación estatal, algo que Estados Unidos nunca podría hacer. Es un concepto totalmente ajeno allí, porque todo está externalizado, todo está privatizado. China tiene una capacidad estatal muy sofisticada, sigue siendo un sistema socialista. Así que, volviendo a esta guerra comercial y a por qué Trump ha tenido que moderarse frente a China, es precisamente por eso. Su discurso, su narrativa sobre China se ha visto obligada a cambiar, porque ahora Estados Unidos reconoce que a corto plazo no puede seguir escalando el conflicto con China. A medio y largo plazo, por supuesto, Estados Unidos sigue preparándose para un conflicto con China. Por eso, el Departamento de Estado de Marco Rubio ha puesto en marcha la iniciativa Pax Silica, con la idea de crear una cadena de suministro completamente nueva que deje fuera a China. India, de hecho, forma parte de este proyecto, pero esto va a llevar muchos años, si no décadas, para poder construir esa cadena de suministro paralela. Así que, a corto plazo, Estados Unidos no tiene más opción que sentarse a negociar con China, igual que Irán obligó a Estados Unidos a hacerlo, aprovechando su poder de presión. Con China, la situación es aún peor para Estados Unidos. Irán ha demostrado que tiene cierta capacidad de influencia sobre Washington, pero China tiene mucha más, y Trump se vio obligado a tragarse su orgullo. Sí, las consecuencias económicas de la dirección que tomó la administración Trump para cumplir con esos objetivos de largo plazo. Y tú lo dijiste muy bien antes, cuando comentaste, si Trump se va, no creo que las cosas vayan a mejorar. Me pareció muy gracioso escuchar al antiguo asesor y funcionario de energía de Biden hablando de cómo, sí, la administración Biden estaba planificando una guerra más o menos para la primavera. Quizá no en febrero, tal vez unos meses después, con Irán. Es como si hubiera continuidad. Ambos partidos están siguiendo la misma agenda de guerra. La dirección que tomó Trump, ya sea por sus propias manías y su propia visión,
o porque quizá era la única opción para intentar contener y debilitar a China económicamente, tuvo y sigue teniendo consecuencias devastadoras. Y ahora, las consecuencias económicas de la guerra con Irán también son devastadoras. Y sí, ya no hay más margen de maniobra en ese frente, ni siquiera en el militar. Estados Unidos ha inyectado alrededor de 1.150.000 millones más en el aparato militar, pero la mayor parte de ese dinero va a parar a los contratistas. Vivimos en una época, y te pido tus comentarios finales, Ben, antes de terminar, que es muy distinta incluso a los tiempos de Vietnam. Claro, todo esto se ha ido gestando durante décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora tenemos un complejo militar industrial completamente monopolizado, y ya no funciona igual. Consume muchísimo más dinero del que realmente produce, en términos de un supuesto ejército competitivo, frente a un adversario, digamos, como China. Así que pensar siquiera en una guerra directa entre China y Estados Unidos es en cierto modo una locura, sobre todo en la era de las armas nucleares. Tampoco hay una ventaja real ahí, y por eso probablemente Estados Unidos intente apoyarse más en otros frentes, cuando no pueda, por así decirlo, provocar al oso económico. ¿Cuáles son tus reflexiones finales, Ben? Sí, este es un punto crucial. Hemos hablado un poco antes de cómo ha cambiado la naturaleza de la guerra y de cómo Irán ha utilizado tácticas de tipo guerrillero, sobre todo con drones, para sacar ventaja en este conflicto. Pero claro, esto también lo hemos visto en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Los drones se han convertido en un elemento central de la guerra contemporánea. Y ahora, con los robots ganando cada vez más protagonismo, estamos viendo más y más robots humanoides. China, por ejemplo, acaba de organizar una carrera entre robots humanoides y humanos, y lo hacen todos los años. El año pasado, prácticamente todos los robots ni siquiera lograron llegar a la meta. Este año, los robots superaron a los humanos más rápidos. Así que hemos visto un enorme progreso en el desarrollo de robots. Imaginad cómo va a ser la guerra dentro de 5 o 10 años. Ya vemos que los drones dominan los conflictos hoy en día, y podéis apostar a que esos robots ya están siendo, probados por ejércitos de todo el mundo. Así que el carácter de la guerra ha cambiado mucho. Antes era una guerra al estilo antiguo, en la que se invertían cientos de miles de millones de dólares, o en el caso de Estados Unidos, billones, en comprar un montón de aviones caros, portaaviones y barcos. Quiero decir, eso ya es bastante anticuado. Lo que estamos viendo ahora es una guerra más ágil, más sofisticada tecnológicamente, y esa va a ser la guerra del futuro. Y ya sabéis, a Estados Unidos le encanta presumir de cuánto gasta en su ejército. Ahora mismo supera el $1 billón al año. Trump acaba de pedir que se amplíe otra vez hasta $1,5 billones, lo cual es una locura. Estados Unidos ya gasta más que los 9 países con mayor gasto militar del mundo juntos, o incluso más que todo el resto del mundo combinado. Y si el presupuesto sube a $1,5 billones, Estados Unidos gastará prácticamente lo mismo que todo el planeta junto, excepto China. China es el número 2. Si quitamos a China de los datos y sumamos el resto del mundo, Estados Unidos gastaría más que todos ellos juntos, lo cual es una locura. Pero como decías, Dani, a Estados Unidos le encanta presumir de esa cifra enorme, aunque gran parte de ese dinero, sinceramente, es pura corrupción. Va a parar a redes de clientelismo y a quienes viven de las rentas. Es un sistema totalmente corrupto. Y hemos visto a gente en el Congreso quejarse de esto, con razón, porque estos contratistas militares estadounidenses cobran, por ejemplo, $30,000 por un tornillito o lo que sea, o por cubos de basura que cuestan $10,000 o algo así. Es una corrupción descarada. Pero el sistema funciona así. El gobierno de Estados Unidos concede esos contratos a empresas del complejo militar industrial, como Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman y otras. Y son ellas las que reciben esos contratos enormes, y luego ese dinero se recicla en recompras de acciones y dividendos.
En resumen, están enriqueciendo a los accionistas. Share buybacks and dividends. So they're enriching shareholders, they're enriching these, investors. Están enriqueciendo a estos inversores, muchos de los cuales, por cierto, son personas, bueno, en realidad son gente rica en general, pero también son miembros del Congreso, del propio gobierno de Estados Unidos. Trump está constantemente comprando y vendiendo acciones mientras es presidente. Y bueno, no es que eso sea algo totalmente nuevo en un presidente, pero el nivel al que lo hace es una locura. Estamos hablando de miles y miles de operaciones que se ha visto obligado a declarar porque los políticos estadounidenses tienen la obligación legal de informar de sus movimientos en bolsa. Así que, al final, este dinero es muy corrupto. Y buena parte de él acaba volviendo a los bolsillos de los propios miembros del Congreso. Ya sabes, ha habido estos escándalos en el Congreso por el uso masivo de información privilegiada. Nancy Pelosi, por ejemplo, la gente suele bromear con ella, pero no es solo ella. Hay muchas personas, tanto republicanas como demócratas, que están constantemente comprando y vendiendo acciones, ganando dinero gracias a información interna. Eso es uso de información privilegiada, que en teoría es ilegal, pero que en la práctica se ha vuelto casi legal en Estados Unidos. Así que quiero decir, el sistema está totalmente podrido, es profundamente corrupto. Y cuanto más gasta Estados Unidos en el complejo militar industrial, más se enriquecen muchos de esos mismos élites. Así que claro, entendemos por qué siguen apoyando el sistema. Pero eso no significa que estén invirtiendo bien ese dinero, obviamente. Porque cuando hablamos de guerras reales, vemos que Estados Unidos no se desempeña tan bien, a pesar de gastar más que los 9 países que más gastan en defensa juntos. Así que, solo por tener un presupuesto enorme, no significa necesariamente que tengas el mejor ejército, ¿verdad? China, por ejemplo. Creo que China ha demostrado, lo vimos en el desfile militar que celebraron hace poco y que sorprendió a mucha gente, que no hace falta gastar más si gastas de forma más eficiente. E Irán es otro ejemplo. El presupuesto militar de Irán es como una centésima parte del de Estados Unidos, y aún así, Irán fue capaz de derrotar a Estados Unidos. Así que no se trata de cuánto gastas, sino de cómo lo gastas. Sí, creo que es un buen punto para cerrar con la visión general, Ben. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu canal de YouTube, Geopolitical Economy Report, está en la descripción del video. Así que todos deberían echarle un vistazo después del programa. Y por supuesto, darle al me gusta antes de irse. Ben, ¿alguna reflexión final o algo que quieras decir al público antes de despedirnos? No, quiero decir, creo que el punto que hemos estado subrayando hoy, el tema principal de esta conversación, es que el imperio estadounidense ha sido humillado. Lo fue por China en la guerra comercial y lo fue por Irán en esta guerra militar. Y esto no es más que un reflejo de una tendencia de la que tú y yo, Danny, llevamos hablando mucho tiempo, el declive de la hegemonía de Estados Unidos y el auge de un mundo más multipolar. Si alguien dudaba de eso antes, hoy debería quedar claro, sin ninguna duda. Es evidente que vivimos en un mundo multipolar y que el imperio estadounidense está en un declive significativo. Eso no significa que no vaya a causar mucho sufrimiento, caos y destrucción. Lo hará. Todos los imperios lo hacen cuando están en decadencia. Pero estamos en un momento histórico muy particular, y por eso tú y yo hacemos el trabajo que hacemos, y ojalá podamos ayudar a la gente a entender lo que está ocurriendo. Sí, sin duda, muchísimo. Creo que vamos a ver un gran movimiento, igual que vimos con Irán, que va a seguir adelante. Creo que mucha gente ha estado dudando de la fuerza del mundo multipolar en los últimos años, quizá por la lentitud del conflicto en Ucrania o por lo que pasó en Siria. Pero ahora, con lo que ha ocurrido con Irán, en fin, vemos que en todo el mundo siempre hay altibajos. Vemos un retroceso, por ejemplo, en América Latina, en Colombia. Ni siquiera hemos entrado en eso. Están diciendo que Israel está interfiriendo,
Y es cierto que Israel tiene presencia en Colombia, igual que Estados Unidos, interfiriendo en las elecciones allí. La derecha se está moviendo. La derecha respaldada por Estados Unidos se está moviendo por toda América Latina. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos ha intervenido abiertamente en las elecciones de Colombia, de Honduras, de Chile. Quiero decir, en todas las elecciones. Y ahora mismo en Perú, Estados Unidos está interviniendo de forma abierta. Ni siquiera lo ocultan. Así que, América Latina, por desgracia, cuando hablamos de esta transición hacia un mundo más multipolar, es una región que llevo muy dentro. Pasé muchos años allí. Vuelvo cada verano. Me encanta. Pero al mismo tiempo, está en una situación muy complicada, porque a medida que el imperio estadounidense entra claramente en declive, intenta reforzar su control hegemónico sobre lo que llama su esfera de influencia, que no deja de ser una retórica colonial. Estados Unidos está siendo extremadamente agresivo en América Latina. No es algo nuevo, pero sí un nivel completamente distinto. Y eso refleja la desesperación de Estados Unidos, que está perdiendo de forma evidente su influencia en otras regiones del mundo. sí, y de nuevo, esto también puede tener un efecto dominó. Puede que sea un periodo complicado para América Latina durante bastante tiempo, pero a medida que esas fichas caen en otros lugares, quiero decir, es difícil frenar esta tendencia. Y hemos visto incluso en América Latina cómo esa corriente también ha ido tomando forma y fortaleciéndose en otras partes de la región. El simple hecho de que en Colombia tuviéramos un gobierno más independiente, con una orientación más de izquierdas, ya fue algo muy importante durante un tiempo. Así que nada está garantizado, y por eso seguimos cubriéndolo como lo hacemos. Así que, por favor, darle al botón de me gusta antes de iros. Estaré de vuelta mañana, dentro de poco en realidad, a las 12 del mediodía, hora del este, con un nuevo invitado, el Dr. Hassan Ahmadian, desde Irán. Hablaremos con él sobre lo que está ocurriendo en estas negociaciones. Es un gran analista. Hasta la próxima. Nos vemos entonces. No olvidéis darle al me gusta antes de iros y apoyad el canal en todas las plataformas.